siguen nuestros podcasts IDEP y que en cada emisión están presentes con nuestros nuevos contenidos. Saludamos también a quienes a esta hora nos escuchan. Un fuerte abrazo para las personas seguidoras de las redes sociales IDEP, quienes de esta manera se mantienen informadas de la gestión del instituto, participan y la comparten. Hoy nuestro podcast estará bien nutrido, pues hablaremos de varias cosas. Sin embargo, su tema principal será la educación de cara al siglo XXI, especialmente en Latinoamérica. Para desarrollar este tema, del cual estoy segura que es de su interés, en el panel los estaremos acompañando nada menos ni nada más que Agustín Porres, director regional para Latinoamérica de la Fundación Barqui, y quien les habla, Lina María Echeverry Cabeza. Así que bienvenidos sean todos y todas. Hola Agustín, bienvenido y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Lina, hola a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por generar este espacio. Hoy en esta emisión de podcast IDEP, como ya se los había adelantado, vamos a hablar con Agustín Porres de varias cosas, por lo que dividiré en 4 momentos esta entrevista. Pero antes, quiero contarles muy a grandes rasgos quién es Agustín Porres. Estudió filosofía en la Universidad Católica Argentina, cuenta con una especialización en políticas públicas de la Universidad de Georgetown, Washington, y un posgrado en política, gobierno y administración. Trabajó en el sector público de la Argentina en las áreas de educación y de seguridad social y lideró el sector de política educativa de Fundación Contemporánea. Antes de asumir la dirección regional de Fundación Barqui, fue director ejecutivo de Forward Hub, una organización que reúne a jóvenes líderes que se desempeñan en educación en América Latina y los Estados Unidos. Además, forma parte de la conducción de la Coalición Latinoamericana por la Excelencia Docente, que reúne a los referentes educativos de la región. Escribe con frecuencia para los principales medios del país y de Latinoamérica y es convocado anualmente como jurado de organizaciones que reconocen a maestros en Argentina, México, Uruguay y Colombia. Y ahora, rápidamente también, les voy a contar sobre la Fundación Barqui para nuestro primer momento del encuentro de hoy, y para ello inicio con su frase insignia. Cada niño merece un gran maestro. Organización sin fines de lucro que diseña e implementa programas de formación dirigidos a directivos de escuela y docentes porque cree que cada niño merece un gran maestro. Qué buen eslogan ese, Agustín. ¿Qué es? ¿Qué hace y dónde tiene presencia o cobertura la Fundación Barqui? Muy bien, Lina, ya contaste mucho. Solo sumar a eso, trabajamos para que cada chico tenga un gran maestro. Creemos que hay que hacer 2 cosas. Celebrar la profesión docente, celebrar a los docentes, revalorizar el estatus de la profesión y ayudar a construir capacidad, ayudar a darle a los docentes más herramientas. Por eso trabajamos de estas 2 maneras. Para celebrar la profesión con el Global Teacher Prize, muy conocido en Colombia porque hubo muchos docentes que llegaron a estar entre los docentes más reconocidos. Y por otro lado, con programas de formación para directivos, para docentes, como hoy en día estamos implementando en Colombia y en otros países de la región. Cuando me preguntás dónde trabajamos a nivel global y hay finalistas al premio de todos los países, recibimos aplicaciones en todos los países del mundo, con lo cual hay presencia en todos ellos porque es a través de los docentes la presencia, y luego de una manera más enfocada en América Latina, donde trabajamos programas desde lo presencial y lo virtual, y hoy muy presentes en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en República Dominicana, en Uruguay y en Brasil. Bueno, retomando un poquito lo que decía anteriormente, la Fundación Barqui es muy reconocida también por su premio Global Teacher Prize. Respecto a ese premio, Agustín, le tengo las siguientes 3 inquietudes. ¿Qué es el premio específicamente? ¿Cómo se puede aplicar y quién puede participar en él? ¿Y cómo hacen el filtro para determinar los y las finalistas? Muy bien, el premio es un reconocimiento a los docentes, es un premio de $1 millón para un docente por año, que es el ganador del Global Teacher Prize,
pero más allá del ganador, es un movimiento de docentes extraordinarios, de docentes destacados, que son quienes llegan a la final y con quienes trabajamos el resto del año para compartir sus buenas prácticas. Hay un proceso que es para aplicar, pero también para nominar. Y esto es muy interesante. Cualquier docente puede aplicar al premio. Entra a la página del Global Teacher Prize, que va a estar abierta luego de la ceremonia, que es la semana que viene. La semana que viene estamos entregando la 6ª edición del premio, y en adelante va a estar abierta la convocatoria. Pero además de los docentes poder aplicar, también puede cualquiera de nosotros nominar a un docente destacado. Entonces, cualquiera que conozca a un docente que merezca ser reconocido, tiene que nominarlo. Tiene que entrar a la misma página de globalteacherprize.org y nominar a ese docente. Y luego trabajamos nosotros de manera interna, haciendo el filtro. Hemos recibido en años anteriores más de 40.000 aplicaciones. Es un trabajo. Vamos acortando la lista, mirando sobre todo la innovación de esos docentes y el compromiso con la comunidad, viendo cómo lo que hacen en el aula tiene impacto en el aula y tiene impacto en la comunidad. Y luego tenemos un jurado externo que va a terminar de elegir al ganador entre los finalistas, por lo cual la decisión no está solo en nuestras manos, y es una academia que hemos formado con especialistas de todos los sectores que dedican parte de su tiempo a esta selección del mejor maestro del mundo. Muy interesante. Si algún maestro o maestra que nos está escuchando en este momento quiere ampliar la información de la Fundación Barky, sus novedades, oferta o portafolio, ¿dónde puede hacerlo, Agustín? Pueden entrar a la página de fundacionbarky.org o también a través de la página del premio, que es el globalteacherprize.org. Ahí se pueden suscribir al newsletter y también ver toda la actividad que está sucediendo, porque esto es permanente. Ahora ya conocemos a los 10 finalistas de este año y conoceremos el jueves de la semana que viene al ganador. Ok. Bueno, pues ahora pasemos a nuestro segundo momento de la entrevista, educación en Latinoamérica de cara al siglo XXI. Desde su perspectiva, ¿qué elementos deberían tenerse en cuenta para una educación de cara a los desafíos del siglo XXI a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de Latinoamérica? Bueno, son muchos los elementos y creo que este año nos puso un montón de nuevos elementos sobre la mesa, o tal vez este año nos hizo clarificar, nos hizo priorizar. Como tuvimos menos tiempo de contacto con nuestros alumnos, hubo que priorizar y elegir. Y capaz ahí ya hicimos una selección que vale la pena atender, porque hemos prestado atención al conocimiento, pero también al desarrollo socioemocional, al arte, al crecimiento físico también. Hemos tenido en cuenta de manera mucho más completa a nuestros estudiantes, teniendo incluso que priorizar y tener menos tiempo con ellos. Creo que los desafíos que tiene la educación por delante, y sobre todo en la región, es un desafío de transformar nuestra evaluación. Hemos evaluado de una manera, por lo general, de una manera muy estática, de saber qué sabían, qué no sabían, y todo este tiempo nos lleva a pensar una evaluación que involucre a los alumnos de una manera distinta y además que sea una herramienta para la mejora, que no sea una estampilla, sino que sea la posibilidad de mirar para adelante y de seguir pensando en la mejora. Entonces habrá una nueva forma de evaluar y sin duda cada vez más una vinculación con el mundo del trabajo y con el desarrollo, una escuela más abierta y más conectada con el mundo, que es sin duda lo que está sucediendo hoy. ¿Qué ve o qué ha identificado de manera general, porque ahorita nos ahondamos un poquito más en el tema de la pandemia, como nuevas tendencias y nuevos retos en la educación del siglo XXI? Diría como tendencias, hace mucho que venimos hablando de innovación en educación, pero nos ha costado mucho poder innovar. Este año innovamos como nunca. Entonces, digo, todo este temor a cómo íbamos a innovar, a qué condiciones generaban más innovación. Innovación es un poco el hacer distinto lo que hacíamos para obtener mejores resultados. En eso, este año innovamos, con lo cual rompimos una barrera de confianza, donde hoy confiamos más en algún sentido, y ahí hay que apostar. Pero creo que lo que viene por delante es una
evaluación, un aprendizaje de cómo nos fue innovando, qué destacamos y eso que destacamos, cómo lo aplicamos en lo que se viene. Ahora hablemos de lo bueno y de lo no tan bueno en general. Así que por favor dígame, Agustín, cuáles necesidades y debilidades ha identificado especialmente en Latinoamérica en la educación actual, pero también qué fortalezas reconocen la misma para seguir aprovechando o empezar a aprovechar en la educación del siglo XXI. Muy bien, creo que no podemos empezar esa respuesta sin decir que esta crisis, que yo la miro con cierto optimismo para lo que viene, es una crisis y deja un daño muy grande, porque hay muchos chicos desconectados que no tienen la capacidad y la posibilidad de aprender. A eso tenemos que dar respuesta. El día que volvamos a abrir las escuelas no podemos responder igual a todos y tenemos que responder de una manera especial a aquellos que más sufrieron este tiempo. En eso la conectividad es un reto, no podemos seguir desconectados, entonces hay que conectar a los chicos, pero no es la única respuesta. Es una respuesta, pero no alcanza con conectar. Hay que atender de manera específica las necesidades de cada uno y la escuela tiene esa responsabilidad. Segundo, diría una valorización de los docentes. En este tiempo los valoramos más en términos generales, porque quienes lidiamos en casa con la educación de nuestros hijos entendimos lo importante o lo difícil que era y los estamos valorando. Ahora hay que ver cómo esa valoración la sostenemos en el tiempo, cómo es algo que se institucionaliza. Y luego un reto enorme de autonomía. Las escuelas que mejor han respondido son las que se pueden mover con mayor autonomía. Los sistemas sabemos que no dan mucha autonomía, entonces, ¿cómo mejoramos en términos también del desempeño? De que algunos pueden desempeñarse de manera más autónoma y otros requieren más ayuda. Si hacemos eso de manera acorde, vamos a poder invertir mejor nuestra energía, nuestra capacidad y nuestros recursos. Ok, y ahora de manera más específica, ¿cuáles cree que son las causas de las brechas existentes en la educación a nivel de Latinoamérica y en su sistema? Es una pregunta difícil. Yo diría, la educación es una tarea de todos. No es solo tarea de los docentes o no es solo tarea de los directivos o de los ministros de educación. Es una tarea colectiva. Y este año muchos países han usado la televisión para educar, como la forma de llegar, o la radio para llegar a todos los alumnos. Y creo que nos tiene que hacer darnos cuenta que la televisión que ahora usamos para educar ya estaba educando antes, y la radio también, y que nosotros educamos como sociedad, pero no éramos tan conscientes de eso. Entonces, la escuela tenía un mensaje para los chicos y la televisión tenía otro mensaje y la cultura tenía otro mensaje y la sociedad. Entonces, en el fondo los chicos terminan sufriendo este choque de mensajes contradictorios que le damos los adultos. Con lo cual, creo que la causa es que abandonamos la educación como una tarea de todos. La relegamos en la escuela sin relegarle la verdadera autoridad y los recursos que necesita, sin la adecuada inversión. Entonces creo que tenemos que volver a como sociedad priorizar la educación y hacernos cargo de que todos educamos y que tenemos que acompañar principalmente a los docentes, que son los actores más importantes, pero acompañarlos con un cambio cultural que los apoye. ¿Qué se debería tener en cuenta en cuanto a las políticas públicas para fortalecer la educación en Latinoamérica? Creo que, Lina, sumaría algunas de las cosas que recién hablamos. La autonomía es un gran desafío. La evaluación, pero la evaluación de vuelta no como para saber cómo me fue, sino para saber cómo puedo mejorar y tener claro el norte hacia dónde queremos ir. Eh, la educación requiere, además, consistencia en América Latina y, diría, coherencia y sostenibilidad. Todos nuestros países sufren un cambio de ministros ministros que duran menos de 2 años. Cada 2 años hay cambio de política educativa, con lo cual no hay política educativa si no logramos sostener en el tiempo a quienes lideran esos procesos. Porque puede haber políticas que vayan más allá de las personas, pero hay personas que lo lideran. Y si eso está interrumpido permanentemente,
no se sostienen las políticas. Que podríamos hacerlas para que dependan menos de las personas, es verdad, pero hay una cuota de la persona que tenemos que también cuidar y darle más institucionalidad. Es famoso el caso en Colombia de María Cecilia Vélez, que estuvo 8 años, y es famoso porque estuvo tanto tiempo, pero nos faltan ministros en la región que estén de manera permanente, estable, incluso más allá de los gobiernos. Esto también ya lo hemos tocado de alguna manera con sus respuestas, Agustín, pero específicamente me gustaría preguntarle qué se puede hacer y quién debería hacerlo para que haya una reivindicación de la educación en Latinoamérica en el siglo XXI. De vuelta, creo que es una tarea de todos. Y en esto le pondría un valor extra. No se trata de mirar quién es el responsable, sino todos tenemos que asumir la responsabilidad. Y creo que hay algo que se rompió en la educación, que es la confianza. Tenemos sistemas educativos basados en la desconfianza, que no confían los actores, que no confían los docentes de sus ministros, los padres de los docentes, los chicos de sus padres. Hemos perdido o debilitado mucho los vínculos de confianza. Entonces, la responsabilidad está en que volvamos a confiar de que la educación es el motor del cambio. Y si confiamos, confiamos en los otros actores. Cada uno hace su tarea diligentemente. Me ha tocado, por mi trabajo, compartir mucho tiempo con docentes, con ministros, con organizaciones de la sociedad civil, y veo mucho compromiso en todos ellos. No diría los docentes o los ministros no trabajan, todos trabajan, pero muy aisladamente. Necesitamos volver a juntarnos y confiar que los ministros están tomando las mejores decisiones, que los docentes están haciendo lo mejor posible en el aula y que el esfuerzo del ministro es que crezcan los docentes y el esfuerzo de los docentes es que crezcan los chicos. Volver a apostar entre nosotros, juntos, de que este es el motor de cambio. Continuando con el tema de las brechas, ¿considera que los alumnos de colegios públicos tienen contextos educativos más difíciles que los alumnos de colegios privados? Sí, no, ¿y por qué? No, no necesariamente. La realidad es muy despareja. Hablar de colegios privados, hay colegios privados de excelencia, hay colegios privados que cuentan con muy pocos recursos, incluso menos de los que cuenta el Estado. Porque muchas escuelas públicas tienen más recursos que se los brinda el Estado que algunas escuelas públicas de bajo costo. Y hay escuelas privadas de excelencia y escuelas privadas que no logran administrarse a sí mismas para dar la respuesta. Entonces creo que si bien hay mediciones, creo que no encasillaría en lo público o lo privado, creo que los desafíos que tienen son muy similares y tenemos que pensar la educación en su totalidad. Hablemos un poquito, Agustín, de la educación en pandemia, nuestro tercer momento de la entrevista para hoy. Y la primera pregunta que quiero hacer al respecto es, y sé que todo lo que hemos venido hablando se conecta, pero quiero preguntarle desde su rol de director para Latinoamérica de la Fundación Barqui, pero también desde la base de todos sus estudios de posgrados, especializaciones, maestrías, etcétera, ¿cómo ha vivido y cómo ve la vivencia de la comunidad educativa, rectores, rectoras, maestros, maestras, estudiantado, padres y madres de familia, etcétera, en Latinoamérica versus confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19? Creo que lo que decía antes, se ha visto un gran reconocimiento a los docentes porque visibilizamos un poco más el rol que tenían. Creo que la respuesta fue innovadora y eso es muy bueno. Todos tuvimos que cambiar nuestros métodos para trabajar, pero el trabajo de los docentes es crucial porque están en contacto con los chicos y tienen que acompañarlos, no solo enseñarles el contenido, sino acompañarlos en su proceso de crecimiento. Y eso se ha visto, vimos muchos ejemplos en los países de respuestas por WhatsApp, respuestas por teléfono, respuestas por la televisión, respuestas con un cuadernillo que se enviaba a la casa con la bolsa de alimentos. Una variedad de respuestas con una misma preocupación. Creo que eso es muy positivo, creo que donde había mayor liderazgo hubo mejor gestión, donde dimos lugar a
a la creatividad, diría de alguna manera, donde dimos lugar al desarrollo, fue muy bueno. Quienes se sienten más atados por la norma y más regulados y con menos margen de maniobra, la respuesta es menor. Entonces creo que tenemos que entender esa iniciativa, fomentarla y acompañar a quienes no la tuvieron. Pero como decía antes, hubo una respuesta extraordinaria al sector educativo, que no alcanza para todos. Entonces, donde funcionó, dar más espacio, donde no, redoblar la apuesta, porque ahí tenemos una deuda pendiente. De acuerdo con lo que acaba de decir Agustín, ¿cree que este aislamiento y encierro ha aportado o ha disminuido de algún modo, desmejorado la educación y el sistema educativo en Latinoamérica? ¿Cómo y por qué? No, sin duda, esto que hablábamos antes, que es una crisis y que está excluyendo, que está remarcando inequidades que ya existían en el sistema. Porque quienes hoy no están pudiendo aprender, probablemente la mayoría tampoco lo estaba haciendo antes. Esto nos transparenta una situación que sin duda empeora, porque siempre la escuela podía dar mejor respuesta que la casa cuando se está desconectado y cuando el contexto no es bueno, pero nos tiene que hacer redoblar esfuerzos. Vimos una realidad que ya existía y que antes no veíamos con tanta claridad, y el aislamiento empeora eso. También sabemos que hay casos cuyos chicos crecieron más que si hubieran ido a la escuela, o aprendieron más que si hubieran ido a la escuela, los contextos. Sin embargo, la escuela nos conecta, nos vincula de una manera que es irreemplazable. Entonces, en todos los casos, tenemos que volver lo antes posible, y en esa vuelta, que es fundamental para todos, acompañar especialmente a quienes sufrieron este tiempo. ¿Cuál es su opinión del impacto tecnológico y de la virtualización, pero también de la importancia de la tecnología y de su alcance por parte de maestros, maestras y estudiantado en esta pandemia? Creo que se nos pidió de la noche a la mañana mudarnos a lo virtual, y tenemos que entender bien que esa mudanza no es algo que se haga de la noche a la mañana, que no es repetir lo mismo enfrente de una pantalla que enfrente de los chicos, que todas las dinámicas que hacemos en el aula hay que hacerlas de una manera distinta. Entonces no es lo mismo el Zoom que el aula. Sin embargo, creo que esa transformación fue muy bien llevada a cabo, con mucho esfuerzo por parte de los docentes y una búsqueda de mucha formación. Digo, se abrieron muchísimos cursos que están más a mano que antes por la virtualidad, y los docentes han accedido. Es un año en que los docentes han invertido mucho en su propia formación. Y eso es destacable, y habla de esta búsqueda constante de mejora, y creo que tenemos que prestarle atención. Ya en algunas ciudades de algunos países se ha iniciado el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas. ¿Usted qué opina de esto y cómo lo sugiere? Creo que es fundamental que volvamos, entonces tenemos que priorizar volver. Tenemos que priorizar los cuidados, estar atentos, pero buscando la vuelta, porque no podemos quedarnos encerrados, por más seguro que sea. Tenemos que generar los espacios, generar las alternativas y las respuestas para poder volver a reunirnos. Creo que se está haciendo de una manera cauta, los esfuerzos que veo son positivos, y empiezan a dar resultado, porque está quedando claro que los chicos necesitan vincularse. Y además vemos de casos de Europa, otros países que han abierto antes, o algunos que nunca han cerrado, y que el nivel de contagio en la escuela es muy, muy bajo, que no es un foco como se estimaba antes. Creo que nadie tiene muy claro la manera, los efectos y demás. Entonces, no es que hay una verdad que es muy clara, y que alguno está haciendo con prudencia para que cada día sean más los que estén abiertos.
Supongo que debe tener muchas, pero brevemente, Agustín, cuéntenos por favor una experiencia que le haya marcado en este 2020 en términos de educación en pandemia. Muchas, yo diría el encuentro regional. Eh, Antes no estábamos, la Argentina y Colombia son países grandes con muchísimas provincias, grandes ciudades, no estábamos acostumbrados a trabajar con vecinos, a veces de otra escuela, a veces de otra ciudad, a veces de otro país. Y este tiempo he visto muchísima colaboración regional entre docentes. Alumnos de docentes de Colombia con docentes de Argentina, de Chile, de Perú, trabajando juntos. Las herramientas tecnológicas las teníamos a la mano antes, pero no las usábamos. Y este año creo que todos hemos explorado mucho más. Cada vez que veo un encuentro de ese tipo me alegro mucho porque le estamos generando mejores oportunidades a los chicos y ya estaban ahí. Eso creo que es algo que también tenemos que sostener en el futuro. En la actualidad se puede decir que existe cierto lazo de trabajo entre la Fundación Barky y el Instituto IDEP, que es nuestro cuarto momento de hoy para esta entrevista. Usted, Agustín, conoce el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP de Bogotá, Colombia, conoce su labor y conoce también a su director actual, el profesor Alexander Rubio Álvarez. Cuéntenos, por favor, qué opina de la gestión del director Alexander y de todo lo que hasta el momento él está haciendo o ha hecho por el IDEP. Primero, celebrar que un docente ocupe un cargo de ese tipo, que no suele ser tan común. No digo que sean el único que lo pudiera hacer bien, pero es bueno, creo que es una buena etapa para el IDEP que esté liderado por un docente y por un docente como Alexander, que es un docente destacado, con una energía destacada, con mucha formación y con mucho aprendizaje en el aula. Entonces creo que eso es algo para destacar. Y luego que toda su propuesta con la experiencia del aula está muy orientada a docentes en territorio. Estamos trabajando en conjunto y eso es algo que nos alegra mucho porque estamos llevando experiencias de algunas aulas destacadas a docentes de toda la región. Esa era mi siguiente pregunta porque actualmente, ¿qué alianzas hay planteadas entre la Fundación Barky y el IDEP? ¿Cuáles se han llevado a cabo? ¿Qué está en marcha? ¿Y qué viene para el futuro, Agustín? Muy bien, estamos ahora implementando un programa de formación para generar docentes investigadores, darle herramientas a los docentes para que ellos puedan investigar en el aula. Y eso está sucediendo en este momento. Se van a graduar los docentes en 2 semanas y va a ser justamente que nos permita aprender más de lo que pasa en el aula. Aprender, sistematizar y compartir ese aprendizaje. Y este fue una prueba, fue un primer ejercicio que esperamos escalar en la región porque fueron increíbles los números de postulantes que tuvimos. Abrimos una corte para un grupo reducido, pero hubo miles de docentes queriendo participar, así que hay un indicio de que es algo que sirve, que es necesario y que tenemos que seguir apostando. Agustín, y ya para despedirnos, aunque sé que ya lo tocamos también anteriormente, pero quiero insistir en esto, todos podemos aportar a la educación desde nuestro rol, sea cual sea este, o solo le corresponde a las instituciones educativas y a sus equipos de trabajo, o se podría contemplar allí otras miradas y otros sectores, además de la familia, etcétera. Decíamos antes, la educación es tarea de todos, tenemos que apostar, tenemos que confiar, devolverle la confianza al sistema educativo y es algo que cada uno puede hacer del lugar donde está, como padres, como familia, como docentes, como directivos, como funcionarios, volver a confiar en el otro, en el que tengo al lado para hacer juntos una mejor tarea. Y como el tiempo no se detiene, hemos llegado nuevamente al final de nuestro programa. Agradecimiento total a Agustín Porres, director regional de la Fundación Barky para Latinoamérica, por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a quienes nos siguen en cada una de nuestras emisiones y en nuestras redes sociales y por esa sintonía y compañía fiel que siempre nos brindan. Agustín, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes y muy bueno este espacio para reflexionar, para mirar para adelante y para seguir construyendo juntos. Así que muchas gracias por la invitación.